Piense en todas esas muchachas que crecieron viéndola en sus novelas, las que se metieron a estudiar actuación teniéndola a ella como un referente. Ellas vieron que se puede tener una carrera sólida, basada en el trabajo y no en los escándalos, y eso es un tesoro. Ana les demostró que sí se puede durar en este medio, que uno se puede reinventar. Les enseñó que es posible ser una profesional íntegra por décadas, en un ambiente que siempre te anda tentando. Y esa lección, vivida en carne propia, es quizás el regalo más valioso de toda su carrera. Y véala ahora en las redes sociales, donde nos comparte sus reflexiones sobre este oficio. Ahí anda, desempolvando recuerdos y opinando de las cosas que le importan, sin pelos en la lengua. Y no lo hace con esa pose de veterana que cree que ya lo vio todo, para nada. Al contrario, platica con la calidez de quien ha vivido mucho y tiene ganas de compartirlo. Y la gente que la sigue en esas plataformas, qué bonito. Hay de todo, desde los que la recordamos de El pecado de Oyuki, hasta los jóvenes que la vieron en Rubí. Todos le regresan un cariño que es, al final del día, el aplauso más sincero que existe. Ojalá que haya disfrutado este cafecito que nos echamos recordando a la gran Ana Martín. Si usted se sabe alguna anécdota de ella, o si alguna de sus novelas le llegó al corazón, por favor, déjemela en los comentarios, que me encanta leerlos y compartir sus historias. ¿Cuál es la novela de ella que más recuerda con cariño? Échenos el chismecito en los comentarios, y si le gustan estas pláticas de nuestras grandes figuras, donde las vemos más allá del personaje, más de carne y hueso, no se pierda nuestros otros videos sobre las estrellas que marcaron a generaciones enteras. Píquele al botoncito, suscríbase y active la campanita, porque lo que se viene está para no perdérselo. Pocos saben que la gran Ana Martín, una de nuestras actrices más queridas, no quiso usar el apellido de su padre. Su historia va de una cuna de artistas en la capital, a ser la dama que todos recordamos en la tele. Vamos a chismear un poquito de su vida, sus cosas, sus gustos, y cómo labró su camino solita por más de 6 décadas, sin usar el nombre de su papá para que fuera más fácil. Créanme que la historia que les voy a contar tiene su encanto. Bueno, pues empecemos. Ella nació un 14 de mayo de 1946, aquí en la capital, y desde chiquita, el ambiente de los artistas fue su pan de cada día. No era algo lejano que tuviera que alcanzar, sino el lugar donde le tocó crecer, así de simple. Ahí mismo aprendió cómo se movía el mundo que la rodeaba. Y es que su papá era, ni más ni menos, que el gran Jesús Martínez, nuestro Palillo, un ídolo del teatro de carpa. ¿Se acuerdan? Era la diversión de la gente del pueblo, de nosotros, por todos lados durante años. Ahí se juntaba la risa con la crítica y el llanto. Por unos centavos, cualquiera pasaba una tarde a gusto. Por otro lado, su mamá, Gilda Solózano, era nicaragüense, y de esa mezcla de sangres, lo nuestro, lo del teatro popular. Con ese saborcito de Centroamérica, Ana vio el mundo y el arte con otros ojos desde niña, de una forma mucho más rica que si hubiera crecido en un hogar más, digamos, tradicional. Ella, pues, creció tras el telón, viendo cómo su papá hacía reír a todos y codeándose con leyendas que ya eran figurones de la farándula. Ese olorcito a maquillaje en los camerinos y esos nervios ricos antes de salir a escena, de eso que ya no se ve. Esa fue la mejor escuela que una actriz pudo haber tenido. Acuérdense del México de 1946, cuando ella nació. Todo estaba cambiando. La capital crecía y crecía. Era el famoso milagro mexicano. ¿Recuerdan? La tele todavía no era lo que es hoy, pero ya casi llegaba para voltearlo todo de cabeza en el espectáculo. Mientras nuestro cine de oro brillaba en todo lo alto, con estrellas que eran ídolos en toda Latinoamérica. ¡Qué tiempos aquellos! Todo era un hervidero cultural y ser artista de verdad significaba algo muy importante. Los artistas tenían un respeto y un cariño que hoy, la verdad, ya no se ve con tanto influencer y tanta cosa. Imagínense, en esa época de gigantes, ser la hija de Palillo era una bendición, pero también un paquetote. Tenía que ser muy buena desde el principio, porque cualquier errorcito con ese apellido se haría un escándalo. Siendo hija de un comediante, aprendió desde niña lo que cuesta de verdad mantener al público contento y lo que se siente cuando un chiste nomás no pega. Aprendió a sentir cuando la gente estaba contigo y cuando de plano el teatro se sentía frío y lejano. Palillo tenía ese don de conectar inmediatamente con su gente, ese talento que no se aprende en ningún lado, de saber qué quiere el público y dárselo en ese preciso instante. Y eso ella lo aprendió no en los libros, sino viéndolo todas las noches, ahí, tras bambalinas. Ese fue el mejor regalo que su papá pudo darle, mucho mejor que el apellido famoso que ella decidió no usar. Y aquí hay que hacer una pausa,
porque esto define muy bien cómo es Ana Martín. Fíjense, ella solita decidió no colgarse del nombre de su papá para entrar al medio. Eso nos dice todo de ella. En vez de que el nombre Palillo le abriera todas las puertas y le pusiera todo fácil, ella prefirió hacerse un nombre por sí misma. Ana Martín. Ganárselo a pulso. Y créanme, en esos tiempos donde todo era por palancas, no fue nada fácil. Qué valor el suyo. Luchó por cada papel demostrando su talento, no por ser la hija de... Eso demuestra una integridad y una seguridad en lo que valía, que es como se forjan las carreras que de verdad duran. Su primera oportunidad para brillar fuera de casa le llegó por el lado de los concursos de belleza que en el México de los años 60 eran el caminito más seguro al mundo de la farándula, sobre todo para las muchachas con ganas de ser artistas y con el ángel que se necesitaba para esas pasarelas. Con 17 añitos se metió a esos certámenes y hasta nos representó fuera del país en concursos internacionales. Esa experiencia la puso en el mapa desde jovencita y la acostumbró a los reflectores que ya nunca la soltarían. Pero Ana Martín, fíjense, era mucho más que una cara bonita, y eso se le notó desde el principio. A ella no le interesaba quedarse para siempre como reina de belleza, sino usarlo como un empujoncito para llegar a la actuación seria, que era lo que de verdad le llenaba el alma. Su carrera en la pantalla arrancó por ahí de principios de los años 60, cuando la televisión aquí en México todavía estaba en pañales, apenas viendo cómo se hacían las cosas, y necesitaba con urgencia actores que de verdad le dieran vida a los personajes de las telenovelas, con esa misma garra que tenían las grandes estrellas en la pantalla del cine. Y Ana Martín, desde el primer día, demostró que de eso le sobraba. Ella sí que podía llevar todo ese sentimiento a la tele, y vaya que llenaba la pantalla chica sin que se le perdiera nada de su fuerza. Esos primeros años de los 60 para ella fueron como ir a la escuela, pero en la vida real. Se fue ganando su lugar poco a poquito, papelito a papelito, capítulo tras capítulo, con esa paciencia de artesano que se necesita para construir algo que de verdad valga la pena. El verdadero campanazo llegó en 1979, cuando le dieron su primer protagónico en Muchacha de Barrio, y ahí despegó su carrera en serio. Después de andar picando piedra por más de 15 años en el medio, de ganarse el respeto con su trabajo y de que los productores vieran que era profesional y entregada, por fin le tocaba ser la estrella principal, con todo el paquete de responsabilidades y oportunidades que eso significaba. Porque cargar con una telenovela entera no es cualquier cosa. No todas las actrices aguantan ese peso. Hay que tener un ángel que atrape, aguantar el llanto y la risa por meses, y tener a la gente pegada a la tele sin falta. Y Ana Martín, como siempre, le entró a ese reto con una seriedad y una pasión que ya le conocíamos. Pero el trancazo de su vida, el que la hizo famosa en todo el mundo, llegó en 1988 con El pecado de Oyuki. Esa telenovela fue un éxito que rompió todos los moldes, no solo aquí, sino en toda Latinoamérica y en cualquier lugar donde se hablara nuestro idioma. Y de un día para otro, la fama de Ana Martín cruzó todas las fronteras que se puedan imaginar. El personaje de Oyuki se nos quedó grabado en la memoria a millones, y no fue una simple moda de televisión. Se convirtió en un ícono de nuestra cultura, de esos personajes que definen toda una época y que recordamos décadas después como si fueran parte de nuestra propia familia. El exitazo de Oyuki también sirvió para dejar bien claro que Ana Martín no era actriz de un solo papel. Esa capacidad que tenía para darles un alma a personajes que en otras manos hubieran sido planos es lo que diferencia a las actrices de a de veras de las que nomás son famositas. Y con esa novela lo demostró tan bien que en la industria nadie pudo hacerse el que no veía. Su fortuna, amasada durante 60 años de trabajo. Ana Martín hizo su guardadito a lo largo de más de 6 décadas de darle sin parar al cine, la tele, el teatro y la radio. Fue tan chambeadora que es de las actrices más productivas de toda nuestra historia. Hizo más de 40 películas y más de 30 telenovelas, una cantidad de trabajo que ya quisieran muchos, y que claro, se traduce en décadas de estar cobrando un sueldo seguro. Para que nos demos una idea de lo que eso era en dinero, hay que recordar cómo pagaban en la televisión mexicana en aquellos sus buenos tiempos. Allá por los años 70 y 80, la época en que Ana Martín era la reina de las novelas, a las actrices de su nivel les pagaban principalmente de dos formas. Un sueldo por capítulo, que cambiaba si eras la buena o la mala de la historia, y con el famoso contrato de exclusividad de Televisa. La televisora que en ese entonces era la mera para hacer novelas y que consentía a sus grandes figuras. Antes te firmaban por años, con la famosa exclusividad. Una protagonista de novela en los 80, imagínense, cobraba entre 500.000 y 1 millón de pesos de aquel entonces por proyecto. Con lo que ha cambiado el dinero,
Hoy serían como 400.000 u 800.000 pesos por cada novela. Y Anita en su mejor momento llegaba a hacer más de una producción por año. Con El pecado de Oyuki, en 1988, fue cuando de plano se fue para arriba en fama y en lana. Es que ese novelón fue un éxito en todos lados, y eso la puso en otro nivel. Ya podía negociar mejor sus contratos, pues todo el continente la quería ver. Las novelas que se vendían al extranjero no solo le daban a sus estrellas el pago acordado, también les llegaban bonos por las ventas a otros países y por los productos que salían gracias a la fama. Y después siguió en novelones como Rubí, Amor Real o Soy tu dueña, que todos recordamos. Eso la tuvo trabajando hasta entrado el nuevo siglo, juntando más a lo que ya tenía desde los 80. Pero espérense, que a eso de la tele hay que sumarle lo que ganaba en el teatro. Ella nunca abandonó las tablas, siempre andaba metida en alguna obra. Allá en la capital, en los grandes teatros como el Insurgentes o el Manolo Fábregas. A las grandes figuras les daba un ingreso extra, que aunque no era como el de la tele, les daba el gusto de sentir al público de cerca, algo que la televisión no te da. Una temporada de varias semanas en uno de esos teatros, para una actriz como ella, podía darle entre 50.000 y 200.000 pesos, de los de antes, y esas temporadas las hacía con bastante frecuencia en su carrera. También le entró a la radio de vez en cuando, aprovechando ese medio que, aunque ya no era como antes, seguía dando trabajo y un dinerito extra a quienes lo sabían mover. Y hasta se animó a cantar, en 1983, con un disco de la novela Gabriel y Gabriela. Así se usaba en esa época. Si la novela era un éxito, le sacaban provecho con de todo. Ella misma ha dicho, muy sincera, que nunca se sintió cantante, que eso fue nomás por la novela, no para empezar otra carrera. A ella lo suyo era actuar, y en eso ponía todo su corazón y su empeño. Ahora en su vida económica hay algo clave que no se puede separar de una decisión muy personal que tomó, la de nunca casarse y no tener hijos. Piénsenlo, alguien que trabaja más de 6 décadas sin parar en un medio donde se gana bien, y sin gastos de familia, pues a fuerza va haciendo un patrimonio que se junta de forma más constante que el de alguien con las responsabilidades de una casa. El dinero de Ana Martín siempre fue solo para ella, y lo invirtió en propiedades en la capital. Ahí vivió durante sus años de más ajetreo, en colonias que le gustaban a los famosos de entonces, como Polanco, San Ángel o Las Lomas. Eran lugares que tenían de todo, privacidad, seguridad y estaban cerca de los estudios. Esa combinación de factores es parte clave de cómo hizo su patrimonio, con una vida dedicada al arte, el hogar y la vida tranquila de una actriz muy reservada. Ana Martín vivió casi siempre en la Ciudad de México, que fue el centro de su carrera y de su vida. No como muchas otras estrellas que, en cuanto tenían éxito, se mudaban a las zonas más caras y llamativas de la ciudad. Esas colonias donde vivir ya era para presumir y salir en las revistas de sociales. Ella, en cambio, siempre llevó una vida muy privada, que no tenía nada que ver con lo famosa que era. No era de las que hacían grandes fiestas para salir en las notas de espectáculos. Tampoco andaba presumiendo lo que había ganado con su trabajo como si fuera un trofeo. Ella era una mujer de trabajo, y su vida personal siempre fue congruente con eso, muy distinta a otras de su generación. Una de las decisiones que más marcaron su vida, sin duda, fue no haberse casado nunca. Una decisión que en el México de los 70 y 80 era algo muy, pero muy raro para una mujer. Y más para una mujerón como ella, que a fuerza querían saber con quién andaba. Pero Ana Martín, muy a su manera, decidió que eso de la vida de casita no era para ella. Ni quiso tener hijos. Ella prefirió entregarle su tiempo, sus ganas y su alma entera a la artisteada, que era lo que de verdad la hacía feliz. Y miren que lo ha dicho clarito en muchas entrevistas, con esa seguridad de quien sabe lo que hizo y por qué, sin andarse con que qué hubiera pasado si. Nada de eso. No es que se resignara, Fue una decisión tomada con todas sus letras, y así hay que entenderlo. Acuérdense cómo era el México de los años 70 y 80 para las grandes estrellas de la tele. Era un mundito muy particular, donde lo personal y lo que salía en las revistas se revolvían a cada rato, y para mantener una cosa lejos de la otra, híjole, había que echarle muchas ganas. Allá por Polanco, Las Lomas o San Ángel, donde vivían los meros de la farándula de entonces, eran sus refugios privados, sí, pero también lugares donde una cara famosa nunca, pero nunca, pasaba desapercibida. Y en ese mar de chismes, Ana Martín supo moverse con una discreción que se volvió su sello personal. Le iba bien, claro. Tenía las comodidades que te da una carrera de éxito, pero jamás hizo de su casa otro foro de televisión, ni de su vida un chisme para las revistas del corazón.
Mire que separar al personaje de la persona es más complicado de lo que uno cree, y se necesita un temple y una disciplina que, la verdad, no cualquiera aguanta con los años. Ahora, ya con sus más de 70 años y 6 décadas de carrera en los hombros, Ana Martín lleva una vida tranquila, enfocada en aquello que siempre fue lo más importante para ella. Su herencia artística y ese cariño con su gente, la que la ha seguido desde siempre. Todavía la vemos de vez en cuando en la tele o en algún evento. Va a homenajes y festivales donde no solo se representa a sí misma, sino a toda una época de oro de nuestra televisión, esa que nos formó a tantos de nosotros. Y hasta en las redes sociales anda muy activa, ¿eh? Ahí comparte los recuerdos de su carrera, piensa en voz alta sobre su oficio y opina de lo que le importa, recibiendo el cariño de los de siempre y de los chavos que la descubren. Y cómo ha llevado sus años en este medio, que siempre ha sido tan duro con las mujeres después de los 50, habla de la entereza que tiene. Porque mientras que muchas actrices de su época veían las arrugas como una desgracia o se aferraban a una juventud que la cámara no perdona, ella recibió cada nueva etapa con la misma dignidad y ese porte que siempre la distinguió en su trabajo. Hizo los papeles que le tocaban a su edad y les aportó toda la tabla de sus años a personajes que una jovencita no podría hacer, probando que el talento de verdad no se hace viejo, sino que agarra más sabor y profundidad con cada década de oficio y de vivir la vida como viene, con honestidad. Su imagen pública era puro glamour y una elegancia que nunca gritaba. En los 80, las telenovelas eran un festín para los ojos, con esos vestuarios de agasajo y un cuidado de la imagen tremendo, donde la ropa y las joyas de los personajes contaban tanto para el éxito como la misma historia. En Televisa, los de vestuario tenían sus buenos presupuestos para vestir a las estrellas con prendas que mezclaran el glamour que la gente pedía, que le fueran al personaje y que fueran aguantadoras para tantas horas bajo los reflectores. Y cuentan que Ana Martín era de las que se metía de lleno con la gente de vestuario para armar la imagen de sus personajes, que tenía muy buen ojo y sabía cómo combinar la ropa de la novela con su propio estilo, para que al final todo se viera naturalito, nada de que se sintiera como disfraz. Esa es una de las claves que hacen que ciertas estrellas se nos queden grabadas en la memoria, que se vuelvan inolvidables. En sus mejores años, el estilo de vida de Ana Martín era el de una estrella que gozaba de lo bueno, pero siempre con medida y un gusto que nunca fue presumido, no como otras de su tiempo. Ya sabe usted, ella no era de las que salían en las revistas presumiendo la casona o las joyas que ni se podía poner. Lo suyo era esa elegancia que no hace ruido, la del buen gusto de verdad. Se vestía con diseñadores de aquí y de allá. Viajaba a las grandes ciudades por trabajo, pero esos viajes también eran la oportunidad de ver mundo y abrir la cabeza, algo que para ella siempre fue parte de ser una verdadera artista. Model. Para ella no todo era el foro. Le encantaba juntarse con sus amigos del medio en sus restaurantes preferidos. Y es que su imagen es una de esas que uno reconoce al instante, de las más firmes del espectáculo. ¿Se acuerdan de ese corte de pelo cortito que usó por años? Era su firma personal. Con solo verla, ya sabías mucho de cómo era ella. Era una mujer que no andaba persiguiendo modas. Ella imponía la suya porque sabía muy bien qué le sentaba y lo defendía. Su maquillaje siempre discreto pero perfecto, con esos labios rojos que nunca faltaban en los eventos. Todo eso le daba un aire de estrella de las de antes, como las de las películas de Hollywood que veíamos. Tenía esa clase que nunca pasa de moda, porque no depende de lo que se usa, sino del estilo. Y claro, en sus mejores años, fue considerada una de las mujeres más guapas de la televisión. Ella misma, muy lista, admitía que su físico le abrió puertas y que supo aprovecharlo. Pero ojo, siempre aclaraba en las entrevistas que no le gustaba que la vieran nada más como la bonita. Le molestaba mucho que la encasillaran así, porque sentía que no valoraban su talento como actriz. Con tantos años de carrera y una capacidad para actuar. Pero a veces la industria solo se fijaba en su apariencia. Estaban dejando de lado lo más valioso que ella podía dar. Y esa misma frustración fue la que la hizo elegir papeles que callaran bocas a lo largo de su carrera. Ser estrella de la tele en los años 80 tenía sus ventajas, esas que no se veían a simple vista. Los estudios de Televisa eran un mundo aparte, con sus propias reglas del juego. Allá adentro se repartía el pastel, se sabía quién era quién y se decidían los papeles importantes. Y a las consentidas, como Ana Martín, las trataban como reinas, con todos sus privilegios. Les ponían su chofer para que no batallaran con los traslados, su propio equipo para arreglarla, camerinos cómodos y un trato preferencial que dejaba claro su lugar. Así funcionaba ese sistema, que por supuesto tenía sus detallitos. Pero la verdad es que consentían a sus figuras principales con condiciones que ya quisieran en otros países. Y fuera de los foros, en las alfombras rojas y los estrenos,
o en las fiestas de Televisa y las entregas de premios, ahí era donde se consolidaba su imagen de estrella. En esos años, los estrenos eran el evento social del año, ahí se juntaba la crema y nata de todo México. Y ella llegaba siempre elegantísima, con esa mezcla de diva de cine pero a la vez muy sencilla y cálida con la gente. No era de las que llegaban con un montón de gente haciéndole bola, ni necesitaba hacer dramas para llamar la atención. Ella nomás entraba, y su presencia se sentía en todo el lugar. Así, naturalito. Ese es el tipo de carisma que no se puede fingir ni ensayar. O se tiene, o no se tiene. Pero bueno, ya que echamos chismecito, vamos a lo importante. Las novelas que la hicieron leyenda. Porque al final, lo que de verdad queda de un artista no es su fortuna, sino lo que nos dejó en el corazón. Y el tesoro que nos dejó Ana Martín es gigantesco, mucho más valioso de lo que se puede contar en un ratito. Con Por muchacha de barrio, allá en 1979, dio el gran estirón. Con ese protagónico les cayó la boca a todos, demostrando que podía llevar el peso de una novela entera ella solita. Ahí se confirmó que era una estrella en toda la extensión de la palabra, y empezó lo mejor de su carrera. El tremendo éxito de esa historia le consiguió la llave para proyectos más grandes y para negociar sus contratos con más fuerza, pues el público ya la adoraba. Pero lo de Por el pecado de Oyuki, eso, en 1988, ya fue otra cosa, un proyecto que rompió todos los moldes. El personaje que hizo ahí fue como la graduación de casi 30 años de trabajo y aprendizaje. La actuación fue perfecta, llena de sentimiento, y logró que nos encariñáramos con un personaje muy complejo sin caer en el típico dramón de novela, algo que no se va con los años, y que hace que uno vea a la actriz y sienta algo más que solo reconocerle la cara. Y vaya que Ana Martín lo sintió en carne propia viajando por Latinoamérica después de aquella telenovela, pues la reconocían en aeropuertos y hoteles de lugares tan diferentes como Buenos Aires, Bogotá o Miami. Ahí supo que esa novela no era solo fama de televisión, sino algo que se metió en el corazón de la gente para quedarse. Y es que esas son las carreras que de verdad cuentan, las que uno recuerda aunque ya no se vean en la pantalla. Luego vino su regreso, y qué manera de regresar con producciones como Rubí a inicios del 2000, poniéndose al tú por tú con cualquiera de su generación y dándole batalla a las más jóvenes. Amor real y Soy, Tu dueña la consagraron como un ejemplo para todos los que venían atrás, para esos actores nuevos que crecieron viéndola y aprendieron de ella lo que es amar esta carrera de verdad. Figúrense, más de 40 películas y más de 30 telenovelas. Una trayectoria que de verdad muy pocas pueden presumir en México. Pero a ver, recordemos esas novelas ya de este siglo que le hicieron tan querida, con las que los más jóvenes se convencieron de que era una reina del drama mexicano. Rubí, la gran producción del 2004 con Bárbara Mori, fue un novelón que rompió récord y que se vio en muchísimos países. Y aunque Ana no salía a cada rato, cada vez que aparecía, híjole, qué presencia. Con todo ese colmillo que se carga, le dio una profundidad a su papel que levantaba la historia. Dejó claro que la experiencia no se improvisa, y eso las jovencitas pues todavía no lo traen. Con Amor real, del 2003, esa que era de época, del México del siglo XIX, se dio un gusto bárbaro. Le tocaron esos personajes que tanto disfrutaba, de los de antes, gente con otra mentalidad, formados por las costumbres de aquellos tiempos. Esos dramas tenían un no sé qué que hoy ya no se encuentra. Ya en 2010 vino Soy tu dueña, con Lucerito. Fue su gran despedida de las novelas de primer nivel, antes de bajarle al ritmo. Así cerró un ciclo de 50 años en las mejores telenovelas, tan entera y creíble como en su primer día. Pero espérense, que también le hizo mucho al teatro, y eso le da otro brillo a su carrera, porque en el teatro, amigos míos, no hay truco. Se necesita una verdad que no se puede fingir. No hay de que corte y queda. Si te equivocas ya te vieron todos, con el público ahí cerquita. Todos respiran lo mismo y se dan cuenta si lo tuyo es de a de veras o puro cuento. Pues Ana Martín nunca dejó las tablas, ni con tanto trabajo en la tele. Y es que ahí encontraba ese reto que te mantiene vivo, que te impide repetir la misma formulita de siempre nomás porque funciona. Y esa lealtad al teatro, que muchos no veíamos, es clave para entender por qué duró tanto. Es uno de sus secretos mejor guardados. De verdad, una figura que no volveremos a ver. El hueco que Ana Martín deja en la tele de México es enorme, y se apoya en varias cosas. Primero, que su carrera fue larguísima, siempre vigente por más de 6 décadas, nunca se nos perdió por años, como otros artistas, que de repente ya no supieron renovarse ni conectar con los jóvenes de ahora.
Pero Ana Martín sí que pudo. Fue una estrellota en los melodramas de los 70 y 80 y también fue una actriz muy respetada en las producciones del siglo XXI. Una trayectoria así de completa muy poquitos la pueden presumir en nuestro México. Y lo segundo es la calidad de su trabajo. Dejó novelas que hoy son un referente y que los chavos redescubren. Hay telenovelas suyas de los 80 que vemos hoy y nos siguen picando igual que entonces. Y claro, El pecado de Oyuki es, sin duda alguna, una de esas joyas a las que los años le sentaron de maravilla, un verdadero clásico. Hay un tipo de inmortalidad que no se compra, que tu trabajo se siga viendo con el tiempo. Eso se gana con pura entrega y corazón. Y el tercer punto, que es algo muy de ella y más difícil de medir, pero igual de importante se los digo, fue demostrar que una mujer podía tener un carrerón sin vender su alma ni dejar que nadie le dijera qué hacer. Decidió no casarse, y en sus tiempos, qué agallas para hacer eso. Tampoco tuvo hijos, cuando a las mujeres se les juzgaba por eso. Ella se dedicó en cuerpo y alma a su arte, porque era lo suyo. Y fíjense qué curioso, esas decisiones tan raras y valientes la hicieron la más constante y duradera de todas. Ahí hay una lección para todos, más allá de los reflectores. Que a doña Ana Martín la sigamos queriendo y reconociendo en todo México y más allá, después de tantos años, no es nomás porque nos acordamos de los viejos tiempos. La nostalgia es para los que representan un pasado que ya se fue. Los que de verdad importan son los que nos siguen diciendo algo hoy. Ana nos enseñó que el trabajo bien hecho dura más que cualquier moda pasajera, que ser una persona derecha es un tesoro que con los años vale más. Y además, que los pantalones que uno se pone en las malas definen quién eres, mucho más que los éxitos fáciles. Por eso su nombre no es solo el de una actriz famosa, es el de una mujer que nos muestra cómo vivir con dignidad en un mundo que a veces no te la pone fácil. Pero esperen, que hay una cuarta cosa en su legado que hay que mencionar. Fue una figura pública que siempre se portó con una decencia que, viéndolo ahora, era casi una rareza en ese medio. No andaba inventando chismes para salir en las revistas, ni se metía en los pleitos que a otras les daban fama. Jamás usó su vida personal como si fuera mercancía para la tele. Su fama la construyó con pura chamba, nada más, y eso le trajo algo mejor que el dinero. Llegar a la vejez con una reputación limpia y un respeto que los escándalos, por mucho ruido que hagan un ratito, jamás te van a dar. Y hay otra cosa del legado de Ana Martín, algo de su generación, que hay que decir fuerte y claro. Ella fue de las pioneras, de las que levantaron de la nada el melodrama en la televisión, las que le dieron a la telenovela ese sentimiento y esa verdad, que la volvieron el producto de exportación más grande de México en toda su historia. ¿Cómo la ven? Las novelas de los 70, 80 y 90 llegaron a rincones del mundo que ni sabían de México, creando un cariño que ningún político habría logrado. Y en medio de todo eso, ahí estaba Ana Martín, uno de los rostros que millones de personas, allá en Rusia, en Italia o en Brasil, veían y decían, eso es México, con sus historias de amor, de llanto y de esperanza que todos entendían. Cuando hoy habla del valor de las mujeres y de su libertad para decidir, uno le cree porque no es un discurso de moda. Ella vivió así cuando no era fácil ni te aplaudían en las redes sociales. Eligió en los 70s lo que hoy llamamos feminismo, pero lo hizo solita, sin que nadie la apoyara. Cuando Ana Martín habla de la libertad de elegir, habla por experiencia propia, con el conocimiento de quien de verdad pagó el precio por sus decisiones. Y esa autoridad hace que sus palabras pesen de verdad, no como las de quienes solo repiten lo que oyen. Lo que hace diferente a Ana Martín de otras grandes actrices que brillaron un tiempo y ya, pero no se mantuvieron, es esa mezcla de talento con una inteligencia tremenda. Esa habilidad para entender por dónde iban los tiros en la industria, sin importar los cambios que hubiera, y encontrar la forma de seguir siendo ella misma, aportando siempre su granito de arena a cada proyecto. Mire usted, para durar 6 décadas en este negocio no basta con ser la más talentosa. Hay que tener talento, sí, pero también cintura para adaptarse y humildad para no dejar de aprender. Se necesita disciplina de todos los días y el olfato para saber cuándo ceder y cuándo aferrarse a lo suyo. Y en eso, Ana Martín es un caso aparte, fíjese usted, que en su tiempo no se veía muy a menudo. Una mujer que armó su vida a su propio gusto y antojo, sin andarle pidiendo permiso ni la bendición a nadie para sus decisiones. Quiso vivir sola, y vivió sola. No quiso tener hijos, y no los tuvo. Su gran pasión fue la actuación, y a ella le entregó su vida entera. En cada paso que dio, prefirió ser auténtica antes que seguir la corriente. Eligió su libertad por encima de la comodidad de hacer lo que se esperaba de una muchacha de su época. Y esa valentía, créame, vale mucho más que cualquier premio,
contrato o rating que le puedan dar. El ejemplo que Ana Martín dejó para las actrices más jóvenes es otra parte de su herencia que a veces no se platica lo suficiente.